Unos temas, algunas pinceladas sobre lo que es el sistema interamericano de derechos humanos, lo cual era básico y necesario para entrar a hablar sobre los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. Y simplemente voy a utilizar unos minutos antes de ya entrar con todo a ver estos estándares internacionales para recordarles de que en materia de derechos humanos, el Perú está adscrito a dos sistemas, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y al Sistema Universal de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano está basado en que somos parte de la Organización de Estados Americanos, OEA, y el Sistema Universal de Derechos Humanos es por ser parte de las Naciones Unidas. En consecuencia, ya los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y en realidad cualquier estándar internacional que tenga que ver con derechos humanos se pueden manejar o se pueden visualizar a nivel universal a través de las Naciones Unidas o a nivel regional a través de las diferentes organizaciones de carácter regional a las cuales está escrito un determinado país. En el caso de Perú, a lo que haya señalado la OEA, ¿no? A través de lo que es la Comisión de Derecho Internacional, perdón, de la Comisión de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Derechos Humanos que está en San José de Costa Rica. ¿Y qué han dicho en buena cuenta esta corte o estos dos órganos principales del sistema interamericano de derechos humanos? Esta es una diapositiva que ya la hemos visto, solamente quería traerla a colación nuevamente, que cuando se habla de estándares en el sistema interamericano, son guías, son pisos mínimos que deben cumplir los estados partes del sistema, ¿ok? En consecuencia, ya aterrizando este concepto general a lo que es los estándares mínimos sobre el uso de la fuerza, tenemos que traer a colación que son estándares mínimos o es el piso mínimo que necesitan necesitan implementar o cumplir los estados parte del sistema interamericano de derechos humanos a efectos de no incurrir en responsabilidad internacional de los estados, por violación de derechos humanos, obviamente. ¿Y qué han dicho? Bueno, les comento, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han hecho distintos aportes y son homogéneos. Sería un poco tonto o quizás un contrasentido de que no que tengan pronunciamientos distintos, ¿no? Estos dos órganos tan importantes que pertenecen al sistema interamericano de derechos humanos. Bueno, su jurisprudencia de la Corte ha venido en consonancia con los informes que ha estado emitiendo la Comisión de Derechos Humanos y viceversa, se retroalimentan uno y el otro. Eh, ya sabemos cuáles son las diferencias, que a nivel de sentencia es una cosa, que un cumplimiento obligatorio, en cambio los informes de la comisión generan una carga al Estado, ¿no? Porque tienen una característica cuasi jurisdiccional la comisión. Bueno, en consecuencia, todos los estados están llamados a cumplir con respecto a los estándares mínimos que se planteen sobre algún tema de derechos humanos. En este caso, en el tema que nos toca, lo que es el uso de la fuerza. Y hay que hablar lo siguiente, los límites del uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado es uno de los primeros estándares que ha establecido la Corte Internacional, perdón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho? Y aquí hago un paréntesis antes de ya entrar de lleno a esto. Van a encontrar un montón de citas a pie de página a lo largo de las diapositivas. He tratado de ser lo más textual posible en las diapositivas respecto a lo que ha señalado la Corte. Recordemos que las sentencias no se parafrasean, ¿no? En consecuencia se citan tal cual. He tratado de ser lo más exacto posible y de todas maneras pueden entrar a ver las citas, a revisar las citas dentro de los materiales que ya he pasado a la administración del diplomado. eh, Están absolutamente todos los materiales que tienen que ver con las citas a pie de página. O sea, hay sentencias, hay informes de la comisión, hay otros informes que he citado, medidas cautelares también que ha implementado la Comisión Internacional de Derechos Humanos y como un plus también he agregado lo que dice las Naciones Unidas respecto a lo que son los estándares internacionales del uso de la fuerza. Eh,
Y aparte de ello, al finalizar, se van a dar cuenta todos los estándares que se han planteado eh, a nivel internacional, estándares que tiene que cumplir el Estado peruano. También les he pasado la normativa, los decretos legislativos, sus reglamentos y otro un decreto supremo que emitió el MIN respecto a cómo se debe utilizar el uso de la fuerza, tanto por personal de la Policía Nacional de Perú como por las Fuerzas Armadas, y cómo se debe aplicar el uso de la fuerza en poblaciones, en casos de mujeres y poblaciones vulnerables. Eso va a ser bastante interesante y ya queda a su discreción de ustedes hacer una lectura de ello en comparativo de lo que dice la Corte, lo que dice el sistema interamericano con lo que se ha planteado en dichas normas, a ver si el Estado peruano está cumpliendo estos estándares mínimos en lo que es materia del uso de la fuerza. Pero bueno, vamos a ver qué dice la Corte. La Corte ha reconocido que los estados tienen el derecho a emplear legítimamente la fuerza para cumplir con su obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio. Incluso, y aquí hay que hacer un resalte, la fuerza letal, pero también ha sido enfática al señalar los límites a lo que debe estar sujeto el uso de la fuerza, sin importar la gravedad de ciertas acciones ni la culpabilidad de sus autores. Tenemos que empezar de saque a señalar de que el uso de la fuerza siempre va a ser de última ratio en el sistema interamericano. Siempre se van a buscar adoptar cualquier otro tipo de medidas antes que el uso de la fuerza. Entonces, lo primero que tienen que dar, así como en el derecho penal es de última ratio, es el uso de la fuerza dentro del marco del sistema interamericano, es de última ratio también. ¿Qué más nos dice la Corte? En ese sentido, la Corte ha señalado que el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. Más adelante vamos a ver las características de la utilización del uso de la fuerza, pero aquí ya la Corte empieza a plasmar un poco sobre lo que significa utilización del uso de la fuerza. Ya hemos dicho que es de última ratio, por tanto, su carácter es excepcional. Y ojo, se requiere de que antes de implementar el uso de la fuerza, este debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. Si ustedes revisan cualquier declaratoria de estado de emergencia que normalmente se realiza con decreto supremo de PCM, en el cual refrenda Ministerio del Interior, refrenda Ministerio de Justicia, refrenda el Ministerio de Defensa, van a encontrar ciertos aspectos sobre estos temas. ¿Okay? Los invito a hacer la lectura correspondiente. En el peruano, normalmente, últimamente, en las últimas semanas, vienen saliendo diferentes normas, al menos una o dos veces a la semana, sobre declaratorias de estado de emergencia. Y ahora vamos a incidir un poco más sobre ello. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué otra cosa nos dice la Corte? Dice, el uso de la fuerza debe ser la última ratio, lo que ya les venía diciendo, ya que puede ser usada solo cuando se han agotado y fracasado todos los demás medios. Perfecto. Hay que tener en consideración que las Naciones Unidas aprobó hace algunos años atrás, en 1990, ya tiene algunas décadas este instrumento internacional, lo que se llaman los principios básicos sobre el empleo de la fuerza de las armas de fuego por los funcionarios encargados de cumplir la ley para determinar los límites al uso de la fuerza. En consecuencia, todo lo que se ha venido desarrollando en la Comisión y en la Corte en los últimos años nace de este instrumento internacional. Ustedes también lo tienen dentro de los materiales que he compartido. Es importante su lectura para conocer más o menos lo que maquinaba las Naciones Unidas en 1990 al respecto y quizás verificar si ese instrumento necesita una actualización, digámoslo así, 2.0 al día de hoy. Pero cabe señalar de que es bastante completo, bastante completo hasta la actualidad y sus mandamientos siguen todavía vigentes. ¿Qué nos dice? A partir de ese instrumento internacional ha señalado que los agentes estatales no pueden usar armas de fuego contra las personas, salvo en los siguientes supuestos: defensa propia, defensa de otras personas, en caso de un peligro inminente de muerte o lesiones graves, con el fin de evitar la comisión de un delito grave que ponga en peligro el derecho a la vida, con el propósito de detener a una persona que represente un peligro y que ponga resistencia o para impedir su fuga. Acá me vienen algunas cosas. Todos nosotros hemos sido testigos y hemos verificado en noticias, en el marco de las marchas que se iniciaron en diciembre con el tema del autogolpe de Estado del expresidente Castillo, de que hubieron muchos desmanes, hubieron lesiones a la policía, hubieron soldados ahogados que se lanzaron al río, me parece en Huancayo, y murieron alrededor de 3 o 4 soldados. ¿Por qué?
porque el Estado peruano señaló de que no podían utilizar el uso de armas de fuego contra la población. Sí, es cierto, fue la orden correspondiente en ese momento, hubieron víctimas, recuerdo el caso del policía quemado vivo dentro del patrullero, en Puno me parece que pasó. En consecuencia, si bien había una norma, esa norma de cierta manera transgredía estos estándares internacionales. ¿Por qué? Porque si el propio estándar internacional dice o señala de que existen ciertas justificantes para la utilización de armas de fuego contra las personas, bueno, todos ellos tenían que defender su vida, ¿no? Era defensa propia o incluso defensa de otras personas. Pero bueno, pasaron estos desmanes. El- si bien fue una orden o costo político bastante duro, costó vidas y vidas que no se van a recuperar, ¿no? Entonces eso es un tema a llamar a reflexión respecto a los gobernantes de turno en cuanto a que deben de conocer la normativa y el marco jurídico, tanto nacional como internacional, y los estándares internacionales permiten el uso de la fuerza en ciertos momentos, para ciertas circunstancias, y totalmente está justificado de que aquellos agentes de policía, aquellos soldados pudieran realizar ello, ¿no? Defensa propia, netamente. Quizás puedan decir allí no había proporcionalidad u otro, pero vamos, había una turba de gente que venía por ellos. Consecuencia, ojo con eso. Todos nosotros somos abogados, tendemos a proteger derechos humanos, pero netamente aquí el estándar califica la posibilidad de utilización del uso de armas de fuego en ciertas circunstancias. Seguimos. ¿Qué nos dice? Dentro de este estándar se han desarrollado 5 subestándares respecto al uso de armas de fuego y de fuerza letal y otros más que vamos a ir desarrollando. Dice, los anteriores supuestos, o sea, los que ya he comentado cuando puede utilizar un agente las armas, dice, estos supuestos habilitan a los agentes estatales al uso de armas de fuego contra otras personas, pero solamente en caso de que medidas menos extremas sean insuficientes. Es decir, la regla general es que el uso de la fuerza letal y armas de fuego por parte de agentes de seguridad estatales está prohibido. Sí, correcto. Esa es la regla general, es de última ratio, se debe medir de cierta manera proporcionalidad, pero vamos, de que se tenía que verificar ciertos aspectos como que eh, era bastante gente contra los pocos agentes de policía que estaban resguardando la zona, para el caso del ejemplo que señalé hace un momento. ¿Qué más dice la Corte? Cuando los agentes estatales con facultades para hacer uso de la fuerza se encuentran en casos de excepción, señalados con antelación y van a usar armas de fuego, están obligados a tomar las siguientes medidas con la finalidad de evitar confusión e inseguridad. Allí el agente, obviamente el policía o quien vaya a utilizar el arma de fuego, tiene que identificarse como un agente del Estado, un policía en caso de ejemplo, y advertir claramente sobre su intención de utilización de armas de fuego. Bueno, un estándar mínimo que se requiere. No puede abrir fuego a discreción eh, ante una turba que venga. Va a tener que cumplir con ello, ¿no? Son estándares internacionales. No sé qué tanto pueda suceder en la realidad todo ello cuando se tiene una turba que viene hacia uno no con buenas intenciones, pero eso es lo que pide la normativa internacional como básico. ¿Qué más nos dicen con respecto al uso de armas de fuego y de fuerza letal? Bueno, nos ha dicho que esto debe ser encontrarse regulado, que debe ser excepcional y debe encontrarse regulado en una ley e interpretarse de manera restrictiva. La normativa, tenemos 2 decretos legislativos que regulan el tema de el uso de la fuerza por parte de la policía, el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, y allí se regulan estos aspectos de cuando se utiliza fuego contra población u otro, o contra enemigo interno. Tenemos 2 decretos supremos y 3 decretos supremos que regulan el tema. ¿Qué más nos dice? El uso de la fuerza debe ser absolutamente necesario frente a la fuerza o amenaza que se pretende resistir. Pues, perfecto. Solamente se puede hacer uso intencional de armas letales cuando sea absolutamente necesario para proteger el derecho a la vida. Eso se dijo en el caso de hermanos Landaeta Mejía y otros versus Venezuela. Consecuencia, si para el caso de la turba que viene a lincharme, que viene a hacer daño, a destruir propiedad del Estado, ¿se podía utilizar las armas? Sí, sí se podía utilizar.
¿Qué más nos dice? Nos dice en el caso Nadegue Dos Hermana y versus República Dominicana que es obligación de los estados dotar a los agentes de distintos tipos de armas, municiones y equipos de protección que le permitan adecuar materialmente su reacción de forma proporcional a los hechos en que deban intervenir, restringiendo en la mayor medida el uso de armas letales que puedan ocasionar lesión o muerte. Ya, aquí hay una crítica que se tiene que tener en consideración debido a que nuestra policía, a diferencia de policía de otros países en los cuales le dan gas pimienta, en los cuales le dan eh, lámparas que se abren, que son de tres cuerpos, o otro tipo de instrumentos para eh, poder protegerse, ¿ok? Para poder protegerse y hacer uso de la fuerza, que son armas no letales o tienen el teaser eléctrico u otros más. Lastimosamente a la policía, por falta de presupuesto, el Estado no cumple con darle todas estas medidas que podrían utilizar o implementar previo a decidirse utilizar un arma de fuego. Eso es algo criticable, sí, pero entonces la pregunta es, ¿qué sucede en un Estado que solamente me da un revólver para yo realizar utilización del uso de la fuerza? ¿Tengo que utilizar el revólver directamente o expongo mi vida eh, y sin utilizar el revólver? Como el caso del policía en Puno, ¿no? Son ejemplos, sé que son un poco extremos, pero que nos llevan a meditar algunas veces qué sucede en estos casos. Bueno, lastimosamente la Corte no nos ha dicho nada de qué sucede en el caso planteado o en la pregunta planteada, solamente nos dice de que la obligación del Estado es dar. Ya, perfecto, pero si el Estado no da, ¿qué pasa? No nos dice nada, hay un vacío allí al respecto. ¿Qué más nos dice? ¿Cuáles son los límites del uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas? Aquí la Corte ha sido muy estricta en el sentido de que ha señalado de que las Fuerzas Armadas de preferencia no deben ser utilizadas para el control de disturbios internos, que debe el Estado de evitar la utilización de Fuerzas Armadas para combatir el crimen interno, ¿ok? Porque las Fuerzas Armadas eh, no tienen una formación de protección a los civiles, sino esa formación es propia de los entes policiales. Las Fuerzas Armadas tienen una formación militar en el sentido de eliminar enemigos externos, también internos, pero no tienen esa especialidad. Así, la Corte nos ha dicho que el extremo cuidado que los estados deben observar al utilizar las Fuerzas Armadas como elemento de control de la protesta social, disturbios internos, violencia interna, situaciones excepcionales y criminalidad común. O sea, nos llama a reflexionar de que el Estado no puede combatir el crimen interno, robo, sicariato u otros, con el uso de las Fuerzas Armadas. Siempre hay un debate constante, ¿no? Y se debate cada cierto tiempo cuando el índice de criminalidad crece en las ciudades, de que se señala o puedes escuchar al vecino o puedes escuchar a otra persona donde dicen, oye, no, el presidente debe utilizar a las Fuerzas Armadas para eh, cuidar las calles y demás. Bueno, eso puede ser utilizarse como un doble rasero en el sentido de que, las Fuerzas Armadas, al no tener la formación correspondiente, y especialistas lo han dicho en los noticieros y demás, no tienen la formación que tiene un policía a efectos de combatir la criminalidad. Quizás hay un tema de mayor temor de los ladrones, criminales, sicarios u otros, que al ver fuerzas armadas en las calles pueda bajar la tasa de criminalidad. Pero eso es un impacto primario que quizás con el tiempo pueda cambiar, ¿no? Y se pueda volver negativo. Eso ya queda a discrecionalidad de cada uno de ustedes sacar sus propias conclusiones al respecto. ¿Qué más nos dice la Corte? En el caso excepcional de participación de las Fuerzas Armadas, o sea, si participan las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, el Estado debe garantizar que los medios y métodos utilizados sean convencionales, es decir, en el marco de un respeto absoluto de los derechos humanos, con énfasis especial en el derecho a la vida y la integridad personal. Eh, Recuerdo el caso cuando las Fuerzas Armadas salieron y resguardaban las calles durante el tiempo de la COVID-19. Justamente por falta de preparación quizás, hubieron
quizás un abuso de derecho, por así llamarlo, con respecto al uso de la fuerza, en algunos casos. Que si más allá de si estaba bien merecido o no bien merecido lo que pasaba, eh, podríamos decirlo así, golpeaban a la gente en algunos lugares, si se lo merecían o no, no voy a entrar en ese detalle, eh, o se les pasaba la mano algunas veces. Eh, Allí habría que quizás debatir un poco más sobre lo que son estos límites del uso de la fuerza, porque la sencilla razón de que no tienen la formación. Lastimosamente, en las escuelas militares, si bien hay cursos, con amigos militares he conversado este tema, hay cursos de derechos humanos y demás, con el tiempo, con el paso del tiempo quizás no lo toman muy en cuenta, ¿no? Y se deben de tener estas eh, charlas, capacitaciones en materia de derechos humanos y para las intervenciones que realizan con respecto al caso de uso de la fuerza, especialmente en estados de excepción, ¿no? Sigamos, por favor. ¿Qué otra cosa nos dice la Corte Interamericana sobre otro subestándar? Nos habla de la prohibición de la violencia sexual en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. En un caso del año 2015, caso Espinosa González versus Perú, ya la Corte Interamericana se pronunció por primera vez sobre el estándar en materia de límites del uso de la fuerza por agentes estatales y el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. Y nos dice la Corte que en ningún caso el uso de la violencia sexual es una medida permisible en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Eh, Cuando suceden estados de emergencia, y por eso el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables emite esta norma, que es un decreto supremo del año 2020, en el cual se establecen lineamientos para la atención de mujeres y población vulnerable en caso de emergencias, emergencia nacional y otros. Estoy parafraseando la norma, ese no es el nombre exacto, pero más o menos es la idea. Eh, Se había visto en base a evaluaciones y estudios que se realizaron de que en situaciones cuando se declara un estado de emergencia, ya sea por inseguridad, ya sea por alta criminalidad u otro, eh, la tasa de violaciones sexuales subía, ¿ok? Y no solamente violaciones sexuales, había maltratos a las mujeres y demás. Y no solamente por parte de criminales o demás, sino también incluso por parte eh, de gente que está llamada a garantizar los derechos de esas personas, de la mujer y de las personas vulnerables. En consecuencia, es por eso de que el MIN emite esos lineamientos, esa normativa al respecto en el año 2020, en el marco de lo que ya la Corte Interamericana venía diseñando sobre ello. ¿Qué más nos dice la Corte? La Corte Interamericana se ha pronunciado en otros casos sobre violencia sexual y la ha definido como acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno. El Perú, nuevamente, somos bastante, la Corte Interamericana ha desarrollado jurisprudencia en base a nosotros y ha desarrollado estándar de uso de la fuerza. Nos hablan del caso de Castro Castro, el penal Castro Castro, donde se habla de que un acto de violencia sexual fue considerado de que a ciertas mujeres que estaban en el penal las desnudaron y estaban todas siendo observadas por los soldados que estaban en el penal, ¿no? Que habían tomado el penal. Entonces, ¿qué nos dice la Corte? Estando rodeadas de hombres armados quienes aparentemente eran miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, estas mujeres estaban desnudas, lo que califica ese tratamiento de violencia sexual. Es que las mujeres fueron constantemente observadas por hombres mientras se encontraban desnudas, ¿no? Asimismo, la Corte ha señalado que la violación sexual es una forma paradigmática de violencia en contra de las mujeres, pero no es la única. También hay violencia sexual. La violación sexual cometida por un agente estatal en contra de una mujer detenida es particularmente grave debido a la vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima y al abuso de poder desplegado por el agente. Acá viene el tema, justamente. Las personas, funcionarios, servidores públicos llamados a brindar un tipo de protección especial a gente, a mujeres y a poblaciones vulnerables, justamente por su carácter de garante de derechos, de asegurar sus garantes, tiene una responsabilidad particularmente agravada, ¿no? Y eso hay que considerarlo. O sea, policía de que realiza este tipo de actos, fuerzas militares que realizan este tipo de actos, tienen
una responsabilidad penal agravada, ¿no? Particularmente agravada. Esto pasaba bastante en los años 80, donde, bueno, los casos por terrorismo y demás, las Fuerzas Armadas desplegaron la fuerza, digamos, hacían uso de la fuerza indistintamente, sin muchos parámetros, ¿no? Ya son famosos los distintos los casos que están que son de conocimiento público, que han llegado a la Corte Internacional de Justicia, perdón, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre lo que ha pasado. Incluso hay un caso, el caso Bustios, ¿no? En el cual hace poco sentenciaron a un ex candidato a presidente, ¿no? Y en ese momento está en el penal, ¿no? Por un caso de violación. Entonces, casos hay muchos. La jurisprudencia va tratando de elaborar estándares conforme va revisando la casuística en el tiempo. Seguimos. Hay dos casos mexicanos donde también la Corte Interamericana desarrolla temas de violencia sexual, ¿no? Perdón, ¿cómo se califica la violación sexual? Es el caso de Inés Fernández Ortega y de Valentina Rosendo Cantú. Son dos casos de la Corte Interamericana que calificó como tortura la violación sexual de la que fueron víctimas estas dos personas, que eran mujeres indígenas y fueron violadas por parte de miembros del ejército mexicano. Y cabe señalar de que estas violaciones, a diferencia de lo que pasó en el penal Castro Castro, que se dieron dentro de estos actos de violencia sexual, se dieron dentro del penal, estos se dieron fuera de las instalaciones estatales, pero aún por agentes del ejército mexicano. Entonces, ¿qué nos dice la Corte? Dice, con estos casos se sentó un precedente importante en materia de derechos humanos de las mujeres al analizar la violencia sexual, eh, a la luz de las disposiciones de la Convención de Belén do Pará y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, al concluir que la violación sexual cometida por miembros del ejército mexicano fue intencional, causó graves sufrimientos a las víctimas y tenía una finalidad, y por tanto constituyó un acto de tortura. Entonces, para la jurisprudencia de la Corte Interamericana, aquella violación cometida por funcionarios del Estado, ya sea parte de la policía o de Fuerzas Armadas, es una tortura. Ojo con eso, ¿no? Hay que precisar de que la Convención de Belén do Pará es uno de los instrumentos que protege a la mujer en el sistema interamericano de derechos humanos. Si no lo conocían, los invito a leer esta Convención de Belén do Pará. Recordemos que son 16 los instrumentos del sistema interamericano, siendo esta convención uno de ellos. Ya. Otro de los subestándares que estableció la Corte es el uso de la fuerza por parte de agentes estatales en casos que involucran a niñas, niños y adolescentes, que son otra parte de la población vulnerable que existe. ¿Qué nos dice? La Corte ha establecido que los estados tienen particulares y especiales deberes de prevención y protección en relación con el uso de la fuerza por parte de agentes de seguridad en situaciones en que están o pueden estar involucrados niños, niñas o adolescentes. Ojo aquí, si hay niños, niñas o adolescentes involucrados, aparte del cumplimiento de todos los subestándares que ya hemos ido detallando hasta este momento, el Estado tiene que tener en cuenta estos, ¿ya? Entonces, particulares y especiales deberes de prevención y protección. Dentro de las medidas de prevención respecto al uso de la fuerza por parte de agentes estatales en contra de niños y niñas y adolescentes se encuentran la obligación del Estado de evitar que sus agentes y la sociedad en general reproduzcan el estigma de que ciertos grupos de niños y jóvenes están condicionados a la delincuencia o vinculados al aumento de la inseguridad ciudadana. Eso es obligatorio, la Corte lo ha señalado. ¿Por qué? Porque genera un clima no muy propicio para que las niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo se encuentren ante una amenaza de ser víctimas de uso excesivo, ilegal o desproporcionado de la fuerza. Lógico, porque si yo voy como agente del orden, como policía o como fuerza de la Fuerza Armada pensando de que estos niños, niñas y adolescentes que quizás estén en una situación muy difícil o muy particular, en realidad son enemigos míos, el uso de la fuerza puede darse eh, de forma tal que no voy a garantizar su derecho a la vida o el derecho a la integridad personal de ellos. ¿Ok?
eso lo deben de tener en cuenta. Por ejemplo, casos muy sonados de estos temas es de que seguramente ustedes han escuchado de los campamentos ilegales de minería, ¿no? O campamentos de minería ilegal, que normalmente están en la selva, en zonas bastante inhóspitas, del río, yendo en río 2, 3 días en lancha hacia adentro del bosque, ¿no? O hacia adentro de la selva. Eh, Todo lo que es minería ilegal lleva el caso de trata de blancas, lleva el trato de cocaínas, tráfico de armas y todo ello. Entonces, cerca de esos campamentos mineros es normal de que existan, y no por ello debe ser permitido, de que existan eh, lugares, mejor dicho, disculpen, prostíbulos donde hay niños, niñas y adolescentes. Y eso por eso tiene que ser exterminado, ¿no? Destruir las dragas, romper el material bueno, intervenir con el Estado, tanto los ministerios correspondientes a efectos de tratar a esas niños, niñas y adolescentes que han pasado por ello. O sea, las niñas y jóvenes son metidas para ejercer ese oficio, eh, y los chicos, a veces que pueden ser hermanos, primos o familiares de esas niñas, los utilizan como vigilantes y demás dentro de estos campamentos mineros, ¿no? Por nada, ¿no? O sea, es un tema de esclavitud netamente lo que hay ahí. Es una realidad, lo que existe ahí es una crítica que se realiza por falta de realizar acciones de combatir justamente de combatir todo este tema de que lo que es la minería ilegal, porque la minería ilegal trae todo ello, ¿no? Trae delincuencia, trae trata de blancas, tráfico de armas, tráfico de drogas, todo eso se encuentra ahí, podredumbre netamente. Y las víctimas son justamente las poblaciones vulnerables, ¿no? Que están alrededor. ¿Qué más nos dicen? Una importante medida de prevención para el caso de estos niños y niñas y adolescentes es que los agentes estatales con facultades para hacer uso de la fuerza, además de la capacitación y adiestramiento que deben tener en materia de uso de la fuerza, reciban capacitación adecuada sobre obligación especial de respetar y garantizar los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. En efecto, es muy distinto tratar y defender derechos humanos de personas de cada población vulnerable en realidad. Cada población vulnerable tiene sus propias características y las capacitaciones tienen que ser distintas. En ese marco, los niños y niñas y adolescentes que se encuentran en un marco, o en parte de una intervención donde las Fuerzas Armadas, la Fuerza Policial va a hacer uso de la violencia, necesariamente estos agentes estatales tienen que recibir este tipo de capacitaciones. ¿Ok? Esto lo dijeron en el caso Ibarra versus Ecuador, ¿no? El año 2015. Pero ¿qué otros principios o qué otros estándares ha señalado la Corte? Vamos a hablar ahora sobre principios que deben regir el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado. A ver, los tres principios básicos que deben regir en el uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado son tres, que son la legalidad, la absoluta necesidad y la proporcionalidad. Y la legalidad tiene una doble dimensión, o parte desde una doble dimensión. Es decir, el Estado, antes de aplicar el uso de la fuerza, debe haber creado un marco jurídico adecuado. Y el objeto de aplicación del uso de la fuerza tiene que ser un objeto legítimo. Esto se basa en el caso Dorsemana versus República Dominicana. Justamente estos tres principios se crean en ese caso del año 2012. ¿Qué más nos dice la Corte? Dice que el uso de la fuerza tiene que ser por absoluta necesidad. Es decir, solamente puede tener lugar frente a la inexistencia o falta de disponibilidad de otros medios de acuerdo a las circunstancias del caso. Y nos dice que tiene que ser proporcional. El uso de la fuerza utilizado debe ser congruente con la resistencia ofrecida, así como el peligro real existente. En consecuencia, cuando la policía realiza su plan de intervención, ya sea de la mano de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Armadas realizan su plan de intervención, ya ha habido una inteligencia detrás en las cuales puede haber verificado de si en determinado lugar ya tienen sospechas de que van a utilizar armas de fuego, que no van a utilizar, o van a utilizar otro tipo de armas, otro tipo de armas artesanales. eh, Se tienen que conjugar estos tres principios a efectos de realizar la utilización del uso de la fuerza. A veces es difícil saber
con especificidad cuánto debe ser congruente con la resistencia ofrecida, cuándo existe un peligro real. Es difícil. Y los agentes, ya sea Policía Nacional o Fuerzas Armadas, tienen solamente pocos segundos cuando están en campo a efectos de decidir si van a utilizar el uso de la fuerza o no, ¿no? O más allá de eso, incluso el uso de la fuerza letal, si corresponde. Pero esos son los tres principios que rigen. Entonces, ¿qué más nos dice la Corte sobre estos tres principios? Eh, la Corte conoció de un caso sobre uso de la fuerza por parte de agentes estatales dentro de una cárcel. Escuchen este caso, ¿no? En el que se analizaron los anteriores principios. ¿No? A partir de la obligación del Estado de garantizar la seguridad y el orden público dentro de las cárceles, así como de la obligación de garantía del derecho a la vida e integridad personal de las personas internas y que allí trabajan. ¿Qué pasó? En el caso concreto existía un contexto de tráfico de armas y drogas, de creación de bandas y de aumento de violencia. Todo eso pasaba dentro de la cárcel, se quería realizar el uso de la fuerza. Pero ¿qué nos dijo la Corte? El Estado no podía desbordar el uso de la fuerza con consecuencias letales para los internos en centros penitenciarios, justificándose en la existencia de ese contexto, pues implicaría desconocer la obligación de prevención del Estado, así como su responsabilidad en la creación de esas condiciones. En otras palabras, le estaba diciendo, no importa las condiciones que existan dentro del penal, tú no puedes utilizar fuerza letal contra esa población. Precaución y prevención en el uso de la fuerza. Los tres principios ya antes mencionados en el caso Tarazona-Arrieta señalan de que están dirigidos a situaciones en las cuales el uso de la fuerza tiene algún objetivo o fin preestablecido. En el caso, imaginemos, de un estado de emergencia, devolver el orden, ¿no? Lo cual estuvo ausente en el presente caso por el carácter accidental del disparo, para el caso de Tarazona-Arrieta. Entonces, si voy a utilizar el uso de la fuerza en el marco de un plan preestablecido a efectos de devolver el orden social, bueno, la Corte nos dice no habría problema. Pero si hubo un disparo accidental u otro, pues el uso de la fuerza fue excesivo. Recordemos el caso de Inti O'Brien, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, más allá de si no se determinó quién pudo disparar, pero el caso estaba diciendo de que las armas vinieron de la policía, bueno, la policía se defendía, no voy a decir quién es responsable o no, ya la justicia determinó. En consecuencia, en el hipotético caso de que en el caso de Inti O'Brien, el arma de disparo hubiera sido dado, hubiera sido realizado, el disparo hubiera sido realizado por las fuerzas policiales, bueno, ahí había un uso excesivo de la fuerza y eso es lo que recoge la Corte. Ah, acá nos habla la Corte, en el caso Tarazona-Arrieta, desarrolla de que en casos de uso de la fuerza accidental por parte de agentes estatales, de valorarse el cumplimiento de las fuerzas de seguridad del Estado de sus obligaciones de prevención y precaución sobre el uso de la fuerza, y desarrolla 5 elementos de precaución, los cuales son contar con una serie de métodos lo más amplia posible para evitar el uso de armas de fuego y de fuerza letal. Por ejemplo, nuevamente, vamos al caso de Inti O'Brien. Se estaban utilizando gases lacrimógenos para disuadir a la gente y de que se retire. Ya. Entonces constituía elementos para evitar el uso de armas de fuego y de fuerza letal. Dotar a los funcionarios públicos facultados para el uso de armas de fuego de distintos tipos de armas y municiones para que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Dentro de este tipo de armas deberían encontrarse armas incapacitantes no letales, como cuáles, balas de goma, eh, quizás granadas aturdidoras, quizás, no soy especialista en eso, pero bueno, retiremos el tema de granadas, pero balas de goma sí, los propios gases lacrimógenos y entre otros tipos de protección. Garantizar que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas, reglamentar el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, crear procedimientos que aseguren que los agentes estatales respondan de las armas de fuego o municiones a su cargo. Ya. En este último, eh, en este último objeto de prevención, ya, digamos que crear procedimientos que aseguren que los agentes estatales respondan de las armas de fuego o municiones a su cargo,
Claro, a cada policía se le da, o a cada Fuerza Armada se le da su arma reglamentaria más una cantidad de balas o de munición. Y eso debería ser regulado, o sea, cuando se piden más balas y dan. Lo que pasó en el caso de Inti O'Brien, recuerdo de que s- salió en la prensa este tema de que no tenían la cantidad o había un problema con el inventario, ¿no? Consecuencia, una de las tantas cosas que salió a la luz en ese caso. Eh, digámoslo así, de que fallaron en este aspecto. Pero bueno, eso es lo que la Corte más o menos ha delimitado al respecto. Y pasemos a otro tema. Derecho a la vida y el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado. Hay que tener en consideración de que la Corte Interamericana, al momento de desarrollar todo lo que son estos lineamientos mínimos básicos, estos estándares sobre el uso de la fuerza, tratan de garantizar lo que es el derecho a la vida, la integridad personal y el acceso a la justicia, recogiendo distintos artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Ok? Entonces, la Corte, basándose en esto, ha generado un criterio fundamental en que siempre será considerado como privación arbitraria de la vida la que es resultado del uso de la fuerza ilegítima, excesiva o desproporcionada. Asimismo, la Corte ha calificado como ejecuciones extrajudiciales las generadas por el empleo deliberado del uso de armas letales dirigidas a privar de la vida a personas que no representan en definitiva una amenaza. Aquí podemos hablar de varios casos. Imaginemos el caso de la Embajada de Japón, a traer a colación. Eh, Dentro de las investigaciones que se han realizado, se ha señalado de que hubieron ejecuciones extrajudiciales, por un lado. Hay otras versiones en las cuales se ha dicho de que no hubieron ejecuciones extrajudiciales después del operativo Chavín de Huántar, que todos los terroristas murieron en la toma de la embajada. Bueno, por ahí en entrevistas que se realizaron posteriormente, el embajador de Japón en ese entonces dijo de que cuando lo estaban retirando él de la embajada, él vio vivo a diferentes terroristas que que aparecieron muertos y después aparecieron con balas en la cabeza, ¿no? Entonces, netamente, podría decirse de que parecería de que hubo una ejecución extrajudicial. Parecería. Ya esas investigaciones se dieron, cerraron unos casos y ya. Pero podría ser un buen ejemplo de ello, ¿no? Seguimos. ¿Qué más nos dice la Corte sobre la protección al derecho a la vida? Que el derecho a la vida forma parte del núcleo de derechos inderogables, o sea, forma parte del núcleo duro de los derechos humanos y no puede suspenderse bajo ningún supuesto o justificación. Por tanto, el Estado no podría justificar la privación de la vida de una persona como resultado del uso de la fuerza ilegítima, excesiva o desproporcional. En la guerra, ojo, como dicen las siguientes circunstancias, en la guerra, peligro público, amenazas de seguridad, en su seguridad, en todos los casos anteriores nos encontraremos ante una privación arbitraria de la vida. En consecuencia, netamente, que la Corte, al defender derechos humanos, obviamente tiene que garantizar derechos fundamentales o que forman parte del núcleo duro, como es el derecho a la vida, el derecho a la integridad y a la seguridad. ¿Qué más nos dice la Corte? La Corte ha señalado que para garantizar el derecho a la vida de las personas bajo su jurisdicción, los estados tienen las siguientes obligaciones concretas respecto a agencias estatales que tienen atribuido el uso legítimo de la fuerza. Contar con un marco normativo que regule adecuadamente el uso de la fuerza por parte de agentes estatales. Capacitar y entrenar a los agentes estatales en el uso de la fuerza. Vigilar que los cuerpos de seguridad respeten el derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción. Establecer un sistema de justicia efectivo para investigar, sancionar y reparar el uso de la fuerza ilegítima, excesiva o desproporcional por parte de agentes estatales. Recordemos de que si un agente estatal incumple y realiza uso excesivo del uso de la fuerza, su responsabilidad se ve agravada. ¿Por qué? Porque en él está deteniéndose el uso adecuado, detenta el uso adecuado de la fuerza. Por tanto, es necesaria su capacitación, por tanto, es necesario tener un marco normativo específico. Y por tanto, al ser un agente de la policía o de las Fuerzas Armadas, con mayor razón se necesita de que la investigación sea rápida y que no haya intervención por parte de otros policías respecto a lo que pasó. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y se busca
el deber de justicia penal de investigar, sancionar y reparar. Ojo con ella. ¿Qué más tenemos? La Corte, a partir del contenido de los principios sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ha establecido directrices específicas para las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por agentes estatales. Consecuencia, los invito aquí a hacer el comparativo con estos estándares o estas directrices específicas con la normativa que ha emitido el Estado peruano y que se las he compartido entre los materiales. ¿Qué nos dice? Especificar, en primer lugar, que las circunstancias en las que los funcionarios están autorizados a portar armas de fuego. Establecer los tipos de armas de fuego o municiones autorizadas. Asegurar que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y de tal forma que se disminuya el riesgo de daños innecesarios. Aquí hago un paréntesis. Recordemos de que se tiene que evitar el uso de armas que puedan ocasionar, armas de fuego que puedan ocasionar mayor dolor del establecido, ¿no? Es decir, una cosa es impactar a alguien con una bala normal, que es una bala de plomo, pero otras son utilizar armas que están prohibidas incluso en época de guerra porque causan excesivo dolor o sufrimiento, lo cual puede ser calificado como una especie de tortura. Hablo de las famosas balas Dundum o hablo de las famosas balas con punta explosiva en las cuales al ingresar, al perforar el cuerpo, se fragmentan las balas y causan un daño terrible dentro del organismo, ¿no? Y las balas Dundum que entran en forma de onda, ¿no? Hacia dentro del cuerpo. Entonces, allí se tiene que establecer el tipo de arma de fuego y municiones autorizadas. Eso tiene que ser básico, ¿no? Se busca también prohibir el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado. Aquí viene esa prohibición que les comentaba. Reglamentar el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así como los procedimientos para asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respondan por las armas de fuego o municiones que se les haya entregado. Señalar los avisos de advertencia que deberán darse en caso que proceda cuando se vaya a hacer uso de armas de fuego. Recordemos de que antes de la utilización de un arma de fuego, la gente tiene que informar o tiene que decir de que es agente, identificarse como agente policial o como agente del Estado y que va a realizar el uso del arma de fuego. Establecer un sistema de presentación de informes en todos los casos en los que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley usen armas de fuego en el desempeño de sus funciones. Entonces, esto se ha desarrollado en el caso Montero, Aranguren y otros en versus Venezuela en el año 2006, pero mucho parte del instrumento internacional aprobado por Naciones Unidas en 1990. ¿Qué más? Derecho a la integridad personal y el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado. Ya hablamos de que el uso de la fuerza tiene que respetar el derecho a la vida, pero también tiene que respetar la integridad personal. Sobre ello, la Corte que ha dicho, todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana en violación del artículo 5 de la Convención Americana. Y asimismo, ha señalado que en este caso, Nadeje Dos Hermanas versus República Dominicana, se declaró violado el derecho a la integridad personal establecido en el artículo 5 de la Convención, debido al uso ilegítimo, innecesario y desproporcionado de la fuerza de agentes estatales que provocaron heridas con proyectil de arma de fuego a varias personas, así como motivo del accidente automovilístico generado por dicho uso de la fuerza. Utilización, abrir fuego a personas civiles en el marco de una manifestación y demás, cuando éstas no representan un peligro, obviamente es un atentado contra, no solamente contra la vida, sino contra el derecho a la integridad de cada persona, ¿no? Entonces, eso es lo que establece la Corte en ese extremo. ¿Qué nos dice la Corte sobre el derecho a acceso a la justicia, de acceso a la justicia y el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado? Y aquí es importante que los estados hayan establecido normativa específica al respecto. ¿Qué nos dice? En casos de muerte y violencia por el uso de la fuerza, la Corte ha señalado que los estados se encuentran obligados a llevar a cabo una investigación que cumpla las siguientes características. Tiene que ser de oficio, sin dilación, independiente, seria, imparcial y efectiva.
¿Por qué? Porque sucede de que a veces los órganos que detentan el uso de la fuerza o ejecutan el uso de la fuerza tienden a poder, por hacer espíritu de cuerpo, por así decirlo, pueden llevar a cometer, entorpecer las investigaciones que se vienen realizando. Por eso tiene que ser rápido, sin dilaciones e independiente. ¿Qué más? Cuando se trata de uso de la fuerza por parte de agentes estatales, esta debe ser más rápida y completa y considerar todas las circunstancias y el contexto de los hechos, incluyendo las acciones de planeación y control. Eso es bastante importante. Cuando se dio el caso de Inti O'Brien, dentro del marco de investigaciones que realizó la Fiscalía, el Ministerio Público, se fueron a las acciones de planeación y control con respecto a detener a la turba de gente que estaba realizando estas manifestaciones. Eso fue de público conocimiento, ¿no? Toda intervención tiene que tener un plan y justamente desde el plan partieron para ver qué tipo, cómo iban a ser las intervenciones, el tipo de arma que se iba a utilizar, cuáles iban a ser las medidas disuasorias y también cuáles eran las órdenes que se dieron se podrían dar durante el operativo. Por tanto, en este marco, el Estado se encuentra obligado a investigar, cumpliendo con los estándares señalados en el párrafo anterior, tan pronto tenga conocimiento de que sus agentes de seguridad han hecho uso de armas de fuego con consecuencias letales para determinar si la privación de la vida fue arbitraria o no. La investigación debe encontrarse orientada a cumplir con dos grandes objetivos: la determinación de la verdad, la persecución, captura y enjuiciamiento y eventual sanción de todos los autores. Nuevamente, deber de justicia penal, señores. Asimismo, la Corte ha señalado que en todos los casos en que el uso de la fuerza por parte de agentes estatales haya provocado muerte, lesiones a una o más personas, el Estado se encuentra obligado a dar una explicación que sea convincente y satisfactoria, así como a desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad a través de las pruebas adecuadas. Pregunto, en base al conocimiento que se tiene, en el caso de Indy O'Brien, ¿se llegó a dar una explicación que sea convincente y satisfactoria o sencillamente se llegó a que faltaban medios probatorios a efectos de determinar si hubo responsabilidad? Porque a las finales nunca se determinó si los proyectiles que impactaron a estos dos chicos finalmente fueron disparados por la policía o por la misma turba. Entonces quizás no fue tan convincente o satisfactorio. Solamente dejo la pregunta ahí. Queda cada uno a su discreción. ¿Qué más nos dice la Corte? La Corte ha establecido subestándares que ha desarrollado frente a actuaciones específicas que los estados deben llevar a cabo para cumplir adecuadamente con su obligación de investigar el uso de la fuerza letal por parte de agentes. ¿Cómo cuáles? Nos ha establecido tres. Y todos esos están en las sentencias de Cruz Sánchez, hermanos Landaeta y Nadegue Dorce. ¿Qué nos dice? Habla sobre el manejo de escena de los hechos y tratamiento de cadáveres, donde debe realizarse las diligencias mínimas para la conservación de los elementos de prueba y evidencias que puedan contribuir al éxito de la investigación. Eh, Creo que en el caso nuevamente de Inti O'Brien, que es el que más tengo a la mente, y disculpen si lo repito mucho, estos chicos reciben el impacto en los cruces de estas dos avenidas, de la avenida Bancay, cerca al parque universitario, y son evacuados. Entonces ahí se perdió quizás el manejo de la escena de los hechos. Estaba muy contaminada porque hubo tiro de piedras o bombas lacrimógenas por un lado u otro. ¿Qué nos dice la Corte? Que estas diligencias se realizan inmediatamente o tan pronto las circunstancias lo permitan. Bueno, se realizaron con posterioridad, ¿no? Al día siguiente o por los posteriores días y bueno, las videocámaras de la zona no estaban, las cámaras de seguridad de la zona no estaban funcionando. Entonces eso entorpeció las investigaciones. ¿Qué más nos dicen? La prueba de balística también es importante. Se debe determinar la cantidad de disparos proferidos por dichas autoridades a efectos de determinar si el uso de la fuerza fue necesario y proporcional. Eh, Nunca se llegó a determinar, si no recuerdo, y quizás ahí sí les voy a agradecer de que si ustedes tienen mayor conocimiento del caso, nos digan si finalmente se determinó si la balística utilizada era por arma artesanal o no era arma artesanal. Eh,
pero es bastante importante la utilización de la prueba balística. Y la investigación de los hechos debe conducir, obviamente, a la determinación de grado y modo de participación de todo y cada uno de los agentes estatales que hicieron uso de la fuerza, tanto materiales como intelectuales, y eso ello deberá conllevar a la determinación de la responsabilidad correspondiente de los participantes, ¿no? Bueno, en el plan del operativo debería estar marcado la cantidad de agentes que debía de estar en cierta zona al momento de realizar ciertos actos. Eh, y el tipo de armamento que podían utilizar y ello, ¿no? Que eso ayuda a la investigación, pero bueno, cuando hay tanto desmanes y temas que entorpecen la investigación, bueno, no se llega a buenos resultados, obviamente. ¿Qué más nos dice la Corte? La Corte nos señala que las reparaciones ordenadas en casos de uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado. ¿Qué ha dicho la Corte en diferentes sentencias? ¿Cómo repara en caso de violación a los derechos humanos por uso excesivo de la fuerza? Ya sea porque ese uso excesivo causó lesiones o porque causó la muerte de alguna persona. La Corte ha ordenado al Estado conducir eficazmente y con la debida diligencia las investigaciones correspondientes. Deber de justicia penal nuevamente, encaminar a esta investigación debe estar encaminada a identificar, enjuiciar y sancionar a los responsables, para lo cual debe cumplir las siguientes medidas específicas. Todas las autoridades se encuentran obligadas a colaborar en la recolección de la prueba, así como a no obstruir la investigación. Asegurar el pleno acceso y capacidad de actuar de los familiares en todas las etapas de la investigación. No utilizar figuras como la amnistía, prescripción y retroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier eximente de responsabilidad. Eso genera responsabilidad internacional del Estado. Garantizar que el caso sea procesado en la jurisdicción ordinaria, es decir, que no se utilice jurisdicción militar. Obvio, pues, porque si se utiliza la jurisdicción militar en casos de militares que han utilizado el uso excesivo de la fuerza, quizás se termine justificando el tema. Divulgar públicamente los resultados de los procesos para que la sociedad conozca la verdad de lo sucedido. ¿Qué más? Nos vamos a las formas de reparación, independientemente de lo que es la indemnización o, bueno, aquí no califica, no cabe la restitución en íntegrum, no podemos retroceder el tiempo y regresar al estado de las cosas a como era con anterioridad a la violación del derecho humano. Eh, la Corte ha hecho especial incidencia y es muy rica en la cantidad de casos en las cuales ha desarrollado lo que son otras medidas adicionales a la reparación como tal o indemnización a efectos de sancionar a los estados. Entonces, ¿qué nos ha dicho? Que como medidas de reparación, dentro del marco de garantías de no repetición, el Estado puede adecuar su legislación nacional, así como vigilar a los cuerpos de seguridad que pueden hacer uso de la fuerza legítima para que respeten el derecho a la vida de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Pero también ha ordenado otro tipo de medidas, como implementar políticas internas tratándose del uso de la fuerza por parte de sus agentes, buscar estrategias para implementar los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Este es el instrumento internacional de Naciones Unidas, ¿ya? Para hacer uso adecuado del uso de la fuerza. Capacitar a los agentes estatales para que conozcan las disposiciones legales que permitan el uso de las armas de fuego. Es decir, todo agente estatal mínimamente, si es de la policía, debe conocer el decreto legislativo correspondiente sobre uso de la fuerza, su reglamento, eso como mínimo. ¿Qué más dice? Que hay que entrenar adecuadamente para que tengan elementos suficientes para decidir en un caso concreto sobre usar o no la fuerza legítima. Aquí la crítica que se puede realizar es que los agentes de policía actualmente tienen muy poco tiempo de entrenamiento, ¿ok? En consecuencia, no, muy difícil es que puedan llegar a discernir cuándo utilizar o no la fuerza legítima, y no hay mayor incidencia al respecto dentro de la academia policial. Ese tema tiene que cambiar, tiene que hacerse bastante insistencia en ello. Eh, Capacitar a los agentes estatales en temas específicos sobre el uso de la fuerza, ya sea sus límites, uso proporcional, normas de protección de derechos humanos que prohíben su uso desproporcionado. Entonces, un agente policial, un agente de las Fuerzas Armadas, aparte de su entrenamiento físico o entrenamiento táctico, militar o policial que llevan,
tienen que ser expertos en materia de aplicación de uso de la fuerza en derechos humanos, es decir, tienen que saber más que ustedes, más que yo al respecto. Pero muchas veces eso no pasa por falta de capacitación, ¿no? Recordemos de que una de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justamente a propósito de las marchas que se dieron por el autogolpe de Estado de Pedro Castillo y su posterior encarcelación, fue el tema de que se recomendó de que el Estado peruano capacitara a las Fuerzas Armadas sobre la aplicación del uso de la fuerza, ¿no? Entonces, hay que ver este tema, que en materia de garantías de no repetición, la Corte ha desarrollado bastante al respecto. ¿Qué más nos dice? Que en el caso Nadege Dorsema contra República Dominicana se ordenó la creación de un curso permanente dirigido tanto a agentes de las Fuerzas Armadas como a agentes de control fronterizo y agentes encargados de procedimientos migratorios. Y la Corte señaló qué temas se iban a hablar o se iban a abordar en ese curso permanente, ¿no? El uso de la fuerza, y nos dijo, el uso de la fuerza por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley de acuerdo con los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad y excepcionalidad, así como criterios de uso diferenciado y progresivo de la fuerza. Asimismo, sobre las acciones preventivas adoptadas por el Estado y las acciones concomitantes y con posterioridad al incidente. Es decir, prácticamente los obligó a pasar un curso intensivo de uso de la fuerza, donde ya les estaba dando el sílabus, la propia Corte ya estaba dando el sílabus de lo que tenían que abordar. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas tenemos en el marco de las garantías de no repetición? Pues bien, la Corte ha señalado en el caso García Ibarra eh, al Estado, en este caso al Estado de Ecuador, la creación de programas de formación y capacitación a los agentes estatales en el uso legítimo de la fuerza y las obligaciones de especial protección que estos tienen respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Otra medida es la creación de un procedimiento o mecanismo eficaz imparcial e independiente para la verificación e investigación de las quejas sobre legalidad del uso de la fuerza letal ejercida por agentes estatales. Consecuencia, hemos podido ver que dentro del marco de garantías de no repetición, la Corte ha abordado y ha desarrollado bastante diferentes tipos de medidas de este tipo a efectos resarcir, de resarcir, de sancionar al Estado y resarcir ciertos derechos expectaticios, no solamente de los deudos, de los familiares o de los afectados, ¿no? Por el uso excesivo del uso de la fuerza. ¿Qué otra cosa? Tenemos de que en este caso Cruz Sánchez versus Perú, la Corte ordenó que el Estado debe continuar con el proceso de implementación de protocolos eficaces para la investigación de violaciones relacionadas con el derecho a la vida, como la privación arbitraria de la vida, perdón, derivada del uso de la fuerza por parte de agentes estatales. Los aludidos protocolos deben ser conformados por las normas internacionales, deben ser conformes, perdón, con las normas internacionales pertinentes de la materia. Y también ordenó que el Estado deberá dotar a las entidades encargadas de la prevención e investigación de las ejecuciones extrajudiciales de suficientes recursos humanos, económicos, logísticos, científicos para que realicen el procesamiento adecuado de toda prueba científica y de otra índole con la finalidad de esclarecer los hechos que dieron lugar a la violación al derecho a la vida. Entonces, tenemos de que la Corte ha seguido desarrollando su línea jurisprudencial en los últimos 10 o 15 años sobre qué hacer o qué tipo de sanción se debe aplicar a los estados cuando hay un uso excesivo del uso de la fuerza. ¿Y qué más tenemos? Aparte de las garantías de no repetición, que son las de mayor difusión que se ha dado y de bastante relevancia, más allá de lo que es la indemnización en dinero, en razón de que se busca que no se vuelvan a cumplir o no se vuelva que el Estado, a través de sus fuerzas del orden, ya sea policía o fuerzas armadas, realice un uso indiscriminado de la fuerza. ¿Qué nos dice la Corte? La Corte ha utilizado la indemnización y la satisfacción como otras medidas, ¿no? Eh, la Corte ha tomado en consideración como elemento importante para fijar la indemnización material e inmaterial el uso de la fuerza excesiva, desproporcionada o ilegítima que sufrieron las víctimas. Sobre ello se determina un quantum indemnizatorio a favor de las víctimas o de sus deudos. Y sobre medidas de satisfacción, la Corte ha ordenado
la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, las disculpas públicas a los familiares de la víctima del uso ilegítimo, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales. Eso en general es el marco que ha establecido la Corte como estándar a lo largo de los años, en los últimos 10 o 15 años aproximadamente. ¿Qué más tenemos? Tenemos el tema de la comisión. Perdonen un segundo, por favor. Tenemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha desarrollado otros aspectos respecto al uso de la fuerza. Eh, si bien les decía en un principio, al momento de iniciar esta sesión, de que tanto la Corte como la Comisión vienen realizando pronunciamientos homogéneos y todo lo que ahora o hace unos minutos o hasta la diapositiva anterior le señalaba como sentencias de la Corte, eso ya venía con un desarrollo anterior a través de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero hay ciertos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que todavía no tienen, que no han sido acogidos por la Corte, y eso no significa que esté mal, pero lo que pretendo presentarles en las siguientes diapositivas son aspectos diferentes sobre pronunciamientos que ha hecho la Comisión Interamericana, o más que diferentes, sobre ciertos o sobre otros aspectos que no han sido recogidos por la Corte hasta el momento. Aspectos de no aburrirlos y no repetir más sobre lo mismo, porque ya la Corte a nivel de sentencia ha desarrollado bastante. Pero veamos qué nos dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al respecto. Asimismo, como la Corte, la Comisión Interamericana ha hablado sobre el uso, límites al uso de la fuerza por parte de agentes del Estado. ¿Y qué nos dice? Dice, por lo irreversible de las consecuencias que podrían derivarse del uso de la fuerza, su utilización debe concebirse como último recurso y debe ser limitado cualitativa y cuantitativamente. Tiene que tender a impedir un hecho de mayor gravedad que el que provoca la reacción estatal. El uso de la fuerza por parte de agentes estatales debe encontrarse claramente limitado a través del marco jurídico del Estado, de la Constitución y la ley, así como de los instrumentos internacionales de los derechos humanos. En consecuencia, tenemos tres pilares fundamentales: derecho a la vida, a la integridad, eh, bueno, dos pilares fundamentales: derecho a la vida y el derecho a la integridad. Y sobre esos dos pilares fundamentales descansa todo el marco jurídico internacional de protección de los derechos humanos y de derecho internacional público. Y también descansa lo que son los mandatos constitucionales y la ley para el tema del ejercicio legítimo del uso de la fuerza. ¿Qué más tenemos? La Comisión también nos dice que si la fuerza pública ejerce su labor desbordando sus atribuciones, traspasando sus límites, se convierte en un nuevo factor de violencia y contribuye a agravar la situación en vez de resolverla. Estima la Comisión, asimismo, que es el responsable de los derechos humanos, lo que evitará posibles abusos por parte de la fuerza pública, dándole esta mayor legitimidad y fortaleciéndola. Sencillamente lo que señala la Comisión de que si el actuar de las fuerzas del orden conlleva a una actitud de utilización indiscriminada del uso de la fuerza, va a haber una mayor reacción. Y ese caso pasó en los 80s en los pueblos altoandinos, donde obviamente las Fuerzas Armadas llegaban, eran abusivos por tratar a todos los pobladores de la zona como terroristas. Quizás habían algunos, quizás muchos, pero trataban indiscriminadamente a todo el mundo y a las finales utilizaban y podían realizar ejecuciones extrajudiciales, y ahí quedaba el tema. Por eso las poblaciones no colaboraban ni con las fuerzas policiales, ni con las fuerzas, ni con el ejército. No voy a entrar a debatir si estaba justificado o no. Simplemente trato de señalar o traer un ejemplo más o menos que se adecue a lo que señala la Corte, ¿no? Basado en esa experiencia y en otras más, porque sencillamente lo que pasó aquí sucedió en diferentes lugares.
Por ejemplo, este pronunciamiento de la comisión se basa en un informe situacional de los derechos humanos en Bolivia del año 81, ¿no? Justamente época, más o menos, en lo que aquí pasaba lo mismo. ¿Qué más tenemos? La Comisión Interamericana ha señalado que el derecho a la vida es todo momento el límite ineludible del uso de la fuerza por parte de los agentes estatales, sea en tiempo de paz, en situaciones de emergencia distintas de la guerra o durante conflictos armados. El artículo 4 de la Convención Americana y el artículo 1 de la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre rigen el uso de la fuerza letal por los estados y sus agentes, prohíben la prohibición arbitraria de la vida y las ejecuciones sumarias. Entonces hay que tener en consideración de que el uso de la fuerza no es porque yo esté en guerra, el uso de la fuerza va a ser indiscriminado. No. Recordemos de que en marco de guerra existen otras normativas que fundamentan el derecho internacional, no solo el de los derechos humanos y también el derecho internacional humanitario, ¿ok? Pero el uso de la fuerza en consonancia con con esos instrumentos internacionales no puede ser indiscriminado. Tiene que haber un plan, tiene que haber una reacción, tiene que haber la utilización de la normativa, la constitución, la ley, y ya el Estado peruano, desde hace algunos años, cuenta con sus propias normativas actualizadas sobre la utilización del uso de las armas, perdón, sobre la utilización del uso de la fuerza. Seguimos. Límites al uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. La Comisión ha enfatizado que para el respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana, es necesaria una separación clara y precisa entre la seguridad interior y la defensa nacional. La primera a cargo de la policía y la segunda como funciones de las Fuerzas Armadas. Eso va en consonancia con lo que ya les señalaba al principio respecto a de que la Corte Interamericana ha señalado de que de preferencia no se debe utilizar a las Fuerzas Armadas para la protección de civiles en el marco de delincuencia o criminalidad dentro de una ciudad o algo por el estilo, ¿ya? Porque no tienen la formación correspondiente. O sea, para hacer combate a la delincuencia común, obviamente está la policía, pese a que no tiene una amplia formación, porque son pocos años los que están en la academia o en la escuela de oficiales o en la escuela de suboficiales y salen a la cancha. Y aquí viene una crítica y hago paréntesis con el tema. Hace poco el Estado peruano presentó, el gobierno, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Congreso, justamente para 28 de julio, en las cuales se quiere crear un nuevo tipo de policía. Un nuevo tipo de policía que solamente va a pasar por la academia policial, por así decirlo, en este caso la escuela o de oficiales, un año solamente. Entonces, y este tipo de policía va a poder utilizar armamento de fuego y va a hacer uso de la fuerza. ¿Dónde está la capacitación que necesitan los agentes policiales en ese momento, no? O sea, a veces parece de que retrocedemos en vez de avanzar. Y sobre esto o este conocimiento público, ha habido bastantes críticas al respecto sobre este proyecto normativo que ha presentado el Ejecutivo y no sé si prosperará en el marco de que el Ejecutivo pretende pedir facultades al Congreso dentro de poco. No sé a dónde llevará ese tema. ¿Qué más tenemos? Regresando ya al hilo conductivo de la exposición. Que la Comisión ha señalado que corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos, combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno. Ojo, a la policía, bueno, en este caso a la Policía Nacional del Perú, no a las Fuerzas Armadas. Eh, Nuevamente, ¿por qué? Sencillamente porque tienen la formación, pese a de que muchas veces no están tan bien formados. La Comisión ha instado enérgicamente a los estados a evitar el uso de las Fuerzas Armadas para el mantenimiento del orden público interno. Y aquí traigo a colación un ejemplo. Les comentaba hace un rato de que más o menos una vez o dos veces por semana estaban saliendo declaratorias de estado de emergencia o ampliación de declaratorias anteriores del estado de emergencia, especialmente en zonas como Puno, que todavía hay bastante conflicto social,
por diferentes aspectos, criminalidad y en otras partes cerca de Huancayo y Junín. Esos son los decretos supremos que han salido en las últimas 2 semanas. Seguro ustedes al revisar el peruano han leído rápidamente algunos extremos de ellos. Bueno, les invito a leerlos. ¿Por qué? Porque hay un artículo cliché que siempre ponen es el artículo 4 normalmente, que lo ponen en estos decretos supremos, en los cuales dicen algo así: la Policía Nacional del Perú llevará a la ejecución de la protección de civiles u otros, y las Fuerzas Armadas apoyarán, y quien lidera es la Policía Nacional del Perú, justamente para evitar incumplir con este marco que ha establecido la Comisión y obviamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Es decir, yo policía ejecuto, llevo a cabo las ejecuciones, combato la criminalidad, puedo recibir ayuda de las Fuerzas Armadas, pero ojo, que la planificación y demás, yo la cumplo. Pero hay otros casos en los cuales sí las Fuerzas Armadas llevan a cabo el control y llevan a cabo la ejecución en, en el cuidado. Entonces, en esos otros casos, quizás no se esté cumpliendo esta recomendación o este estándar internacional que las Fuerzas Armadas no deben de verificar el uso, perdón, no deben de realizar el control de lo que es eh, reducir la delincuencia en el ámbito interno, eficiente y respetuoso. Si es bueno o es malo, mmm, bueno, puede ser bueno mientras no haya ningún tipo de problema, ni por ahí hay algún disparo y termine muerto alguien. Pero si sucede ello, obviamente la gente que está metida en derechos humanos va a saltar, quizás el caso llegue a la comisión pide información al Estado peruano de por qué está mandando a policías a resguardar o vigilar, perdón, a las Fuerzas Armadas a vigilar estas zonas y por qué ha emitido una norma como un decreto supremo en el cual les ordena de que sean las Fuerzas Armadas quienes realicen actividades que por sí ya la propia comisión y la corte ha dicho que deben ser realizadas por la propia policía, la policía de cada estado. Entonces, hay que tener en cuenta ello, ¿no? Mientras no haya problema, nadie va a decir nada, pero si empieza a haber un fallecido o algo, el Estado peruano podría incurrir en responsabilidad internacional del Estado. ¿Qué más nos dice la comisión? Ya en un caso, en el marco de la situación de derechos humanos en Venezuela en el año 2003, nos dice que la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna en general suele encontrarse acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos. Por ello es aconsejable evitar la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna, ya que acarrea el riesgo de violaciones de derechos humanos. Y al señalar esto, sencillamente, nuevamente traigo el caso de lo que pasaba en los años 80, ¿no? Donde la policía, las Fuerzas Armadas habían tomado el control, iban a los pueblos buscando terroristas y finalmente se les pasaba la mano. No solamente podría cometer quizás en algún momento ejecuciones extrajudiciales, sino de que habían otro tipo de violaciones a los derechos humanos de las personas, ¿no? Torturas, violaciones a mujeres u otro caso. Eh, yo sé que cada persona tiene su propia forma de ver esa situación, pero bueno, tenemos que aprender de nuestros errores, todos, ¿no? De lo que pasó y que no se vuelva a repetir. ¿Qué más nos dice la comisión? Nos dice, por muy grave que sea la situación de orden interno, incluso de criminalidad ordinaria en el ámbito interno, esta no constituye una amenaza militar a la soberanía del Estado. Ojo con esto, o sea, la comisión está incidiendo que no se puede utilizar a las Fuerzas Armadas para hacer vigilancia interna contra criminalidad y demás. Entonces, me pregunto, ¿no? Si empiezan mañana a sacar a las Fuerzas Armadas, como es el clamor del pueblo o de mucha gente, incluso en el Congreso, que las Fuerzas Armadas deben dejar las calles ante la ola de sicariatos, de asesinatos y demás que viene realizando el país, y estando dentro del marco de la Comisión Interamericana, de la Corte la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, y suceden cosas como uso excesivo de la fuerza, termina gente lesionada, termina gente muerta, por más que sea delincuente, va a haber este problema.
¿ok? Va a haber un problema de que la comisión va a decir, ven acá a Perú, quiero conversar contigo, ¿qué ha pasado acá? Y puede determinar un caso ante la Corte Interamericana. Entonces sabemos, tenemos que no solamente ser reactivos ante la situación, sino que también tenemos que saber en qué contexto normativo, jurídico, tanto nacional como internacional, está enmarcado el Estado peruano y cuáles son sus obligaciones. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista netamente objetivo, quienes piden la intervención de las Fuerzas Armadas para el cuidado interno o para la seguridad interna del país por temas de crimen, de criminalidad, digámoslo así, no conoce el sistema interamericano, no conoce los lineamientos que estamos hablando esta noche. ¿Que el Estado peruano podría ser susceptible si pasa algo de responsabilidad internacional? Sí, puede ser susceptible. Y quizás el remedio pueda salir más caro que la enfermedad. ¿Qué más nos dice la comisión? La comisión nos habla de la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna. Eh, en México, en un caso del año 98, la comisión manifestó su preocupación por la tendencia creciente a la utilización de oficiales de las Fuerzas Armadas en ejercicio de sus funciones policiales. Asimismo, advirtió sobre las serias violaciones de derechos humanos que podrían resultar de esta situación. En un último informe, la comisión recomendó el retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública y que éstas sean resumidas por la Policía Civil o a quien compete esa labor. Por ahí me dirán ustedes, oye Luis, pero quizás es prudente de la utilización de Fuerzas Armadas, fuerzas militares, porque nosotros no tenemos guerra, los oficiales, los suboficiales están en las bases trabajando de cualquier tema, pero, o sea, y finalmente viven de los impuestos de la población, pero no ayudan en nada porque no hay guerra. Y como no hay guerra, sencillamente están ocupando un asiento y nada más. Bueno, en parte tienen razón, pero ¿no creen de que el problema en realidad es que falta policía y quizás habría que dar algún tipo de subvención o porque es de interés del Estado que existan más policías en la calle? No lo sé, me pregunto. De mala forma, entiendo que el Ejecutivo, a través de este proyecto de ley, quiere sacar más policías a la calle, pero la forma como lo está haciendo es inadecuada. O sea, yo no puedo sacar un policía a la calle eh, que 3 años de formación son insuficientes, pero con este proyecto de ley se quiere dar un año de formación. O sea, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Van a haber más casos de uso excesivo de las Fuerzas Armadas. Quizás no estén lo suficientemente preparados para salir a las calles. Por ahí se señaló en este proyecto de ley de que querían utilizar gente que había tenido formación militar y todo como para evitarse la capacitación. Pero en realidad eso no evita la capacitación. O sea, hay una crítica fuerte y hay que hacerla, ¿no? O sea, eso no evita la capacitación. Esta tiene que ser formada, tiene que estar bien atléticamente. El caso de la policía y la seguridad. Tenemos muchos policías que... Ya, yo soy gordito, yo soy gordo, ya, perfecto. Yo soy un civil, no soy policía, yo no tengo que defender a nadie. Eh, pero hay cuerpos de seguridad de la policía, agentes de la policía, que no están en las mejores condiciones físicas. Esa persona no tiene una capacitación adecuada, no va a pasar un examen médico. Debería de estar ahí, quizás ya no, habría que evaluar, ¿no? Esas circunstancias. Otra de las circunstancias, recuerdo de que uh, de un caso conocido en YouTube, me hubiera gustado ponerles el link aquí, pero se me trae a la colación, es de que roban una mototaxi, el policía saca el arma y el arma se le resbala de las manos y se cae al suelo. No hay preparación, se irán los nervios y demás. Y todavía el policía era obeso, entonces no corrió atrás de la moto que recién estaba iniciando la huida. O sea, si quizás ponía un poco más de empeño, podía llegar, pero obviamente que estaba con sobrepeso y no la iba a hacer. Entonces, la crítica, para retomar la exposición, es de que el problema es la falta de policías. El problema es la falta de capacitación de los policías que tenemos en la utilización del uso de las armas de la fuerza, del uso de la fuerza. En consecuencia, necesitamos policía mejor capacitada. Y quizás eso pase por más años de educación dentro de las escuelas policiales.
Necesitamos militares para lo que corresponda, adecuadamente capacitados. Y un militar, hasta donde tengo conocimiento, realiza, creo, 5 o 4, 5 años de formación, como casi una universidad dentro de la escuela oficiales. Pero la policía no, salen 3. Quizás no es lo adecuado. Eso es una crítica y que tiene que verse. Eh, la criminalidad está desbordando, sí, pero yo necesito gente que sea preparada lo suficiente para poder combatir esa criminalidad. Pasemos, por favor. ¿Qué nomás nos dice la comisión? Que la experiencia en los países de la región es que cuando las Fuerzas Armadas se han hecho cargo de los temas de seguridad ciudadana, se han incrementado violaciones de derechos humanos, principalmente a través de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Eso lo ha dicho la Comisión en su informe Violencia, Niñez y Crimen Organizado del año 2016. El tema, señores, no es solamente a nivel nacional, o sea, eso es un problema macro a nivel regional que sucede, y más que regional, universal, de carácter universal o de vocación universal. No solamente pasa eso aquí, siempre pasa. ¿Por qué? Por la falta de formación. ¿Qué más nos dice la Comisión? El uso de la fuerza contra personas que pertenecen a grupos de situación de vulnerabilidad. Y aquí es importante traer a colación informes que pasaron que emitió la Comisión en el marco de violencia que había en Brasil. Estos informes no son tan antiguos, hablamos del año 2004 o 2009, en los cuales, por cuestiones de raza, la policía elaboraba un perfil racial y señalaba, no, mira, la persona morena, disculpan, pero en Brasil absolutamente casi todas las personas son de tez morena, bueno, un alto porcentaje, ¿no? Y dependiendo de la ciudad donde uno va, son de tez morena. Eh, tienen perfil de delincuente, ¿no? O sea, un poco más un perfil lombrosiano de criminalidad y demás. O, ¿qué nos dice específicamente la comisión? Dice, la violencia policial es discriminatoria, pues alcanza en mayor número y con mayor violencia a los sujetos con caracteres propios de la raza negra. Otro factor determinante es la cuestión económica social, pues en la gran mayoría de los casos las víctimas son personas pobres, habitantes de favelas y de zonas periféricas. Entonces, ya hay un prejuzgamiento, y esa es la preocupación que demuestra la comisión, de que no necesariamente por ser una persona pobre tú vas a ser delincuente, que no necesariamente por ser una persona de tez morena vas a ser delincuente. Pero ese prejuzgamiento venía dándose en el marco de la policía en Brasil. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Nos dice en que en Brasil el perfil racial se relaciona directamente con un alto número de detenciones ilegales. Asimismo, la población negra es más vigilada y abordada por agentes de la policía. Bueno, es que también la población negra vive en las favelas. Y bueno, no sé si ustedes han estado en Brasil en algún momento. Río es una ciudad fantástica, pero las favelas, o que son las comunidades que ellos le llaman, están cerca de todo y es como si yo caminara por Miraflores, entre Miraflores y San Isidro, y en el medio hay una comunidad, ¿no? Hay una favela. Eso pasa. Eh, y sí, mucha gente de la favela sale a caminar, a transitar, y muchos también, otros salen a robar, ¿no? eh, a turistas y otra gente que están por ahí. Muchos de estas personas sí cumplen con que son gente de tez morena, de tez trigueña, eh, pero también hay de otro tipo. Consecuencia, finalmente, al final del día, lo que se debe erradicar es sencillamente eh, este tema o este perfil racial. De acuerdo a un antiguo formato de la policía, o antiguo protocolo de la policía que había allá por los años 2000, 2002, 2002, 2003, prácticamente la policía también tenía un índice de determinación de perfil de las personas que podían ser delincuentes. Y era gracioso porque en base a ese protocolo de aquel año, eh, nos comentaba un profesor de la universidad de que prácticamente el 85% de todos los alumnos de la universidad podríamos ser tildados de delincuentes. ¿Por qué? Porque andábamos con zapatillas, andábamos con jean, eh, algunos andaban con el pelo largo, y eso era un perfil que más o menos
decía de que tú podías ser un delincuente en la calle. O sea, había un tema de discriminación, ¿no? Al respecto. No siempre es así, ¿no? También las personas blancas pueden ser delincuentes, también las personas de otro color pueden ser delincuentes, ¿no? Personas chinas, japonesas y demás. Entonces, ¿qué es lo que pide la comisión? Tratar de abandonar estos prejuicios. Hay una preocupación, el uso de la fuerza va en contra de estas poblaciones, cuando no necesariamente todas esas personas son delincuentes y no se puede aplicar el uso de la fuerza indistintamente contra ellos. Seguimos. Un segundo. Ya. Justamente en ese marco, la comisión ha establecido que los estados, parte de la convención, se encuentran obligados a investigar todo tono racista de un acto violento. Asimismo, se deben de cumplir los estándares interamericanos del uso de la fuerza y los estados se encuentran obligados a eliminar cualquier tipo de racismo al momento de definir sus políticas de seguridad. Entonces, esos sesgos de esos protocolos de ese año 2000, que ya creo que ya no está vigente, deben de ser eliminados. Se tienen que buscar otros nuevos perfiles. La Comisión Interamericana encontró que ser negro, joven, de sexo masculino, soltero, significa ser un blanco preferencial de la violencia letal en Brasil. Preocupante, ¿no? Ese tema. En ese tipo de casos es indispensable realizar un análisis desde la interseccionalidad, nos recomienda la comisión, e identificar las múltiples condiciones de discriminación y violencia que enfrentan las víctimas, por lo que contar con datos fiables y completos de las víctimas por acciones de la policía, desglosados por el origen étnico, edad, procedencia y género. O sea, eso nos recomienda la comisión al respecto. Eh, Seguramente ustedes van a tener mucho que decir al respecto. Creo que hay mucha gente del Ministerio Público en este curso y sí sería importante si tienen al final de la clase, si tienen algún aspecto que comentar sobre ello, nos lo puedan, agradecería que nos lo puedan compartir. Pero sí es bastante interesante lo que se señalan aquí. ¿Por qué? Porque si lo trasladamos a lo que pasa aquí, aquí mucha gente es de color cobriza, mucha gente es altoandina, mucha gente, pues, tenemos aquí todas las sangres. ¿Cuál podría ser el perfil en Perú sobre estos temas? ¿Quiénes son las personas que más atrapa la policía? ¿O sobre quiénes caería ese prejuicio que se trató de desterrar en Brasil sobre las personas de tez morena? ¿Qué más? Bueno, otro de los estándares que nos dice la comisión es el cuidado sobre el uso de la fuerza contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, eh, nuevamente la comisión, tomando este código de conducta para oficiales de las Naciones Unidas, señaló que los estados tienen la obligación de realizar todos los esfuerzos especiales para evitar que sus agentes usen armas de fuego contra los niños y niñas. Además, como buena práctica, ha señalado que es la creación de protocolos y reglamentaciones de actuaciones dirigidas a los agentes de seguridad del Estado que deben hacer el uso de fuerza en escenarios en los cuales se encuentren niños, niñas y adolescentes, ya que estos instrumentos ayudan a cumplir con la obligación reforzada de protección hacia este grupo. En este contexto, el protocolo emitido, que ustedes lo tienen dentro de los materiales, el protocolo emitido por el MIN, quizás cumple con esta buena práctica. Vi al principio, y un paréntesis aquí, vi al principio de que estaban invitándolos a escribir algún artículo, quizás en el marco de lo que estoy explicando, pueden hacer un comparativo sobre estos estándares con la normativa vigente al momento y ver si lo cumplen. Ahí tienen un artículo fácil de hacer con los materiales que le he pasado, porque tienen abundante material, señores, para leer allí. ¿Qué más? El uso de la fuerza contra personas privadas de la libertad. Ya la Corte había señalado que no importa lo que sucediera dentro de los penales, o el tipo, era responsabilidad del Estado no aplicar uso de fuerza letal. Lo vimos diapositivas atrás. Pero ¿qué nos dice la comisión? Dice, a la luz de las graves consecuencias para los reclusos y demás detenidos del uso excesivo o inapropiado de la fuerza por los custodios, el Estado está sujeto a un deber escrito particular de realizar investigaciones adecuadas y exhaustivas de las denuncias de sometimiento de los reclusos a malos tratos. En este caso, recomendó al Estado que revisara las prácticas y procedimientos para garantizar que los agentes estatales involucrados en la reclusión y supervisión de personas privadas de la libertad tengan la capacitación adecuada respecto a la restricción del uso de la fuerza contra tales personas. Entonces, se establece un deber de investigación con respecto a si los agentes policiales que resguardan cárceles, en este caso, por ejemplo, personal del INPE, cometen uso excesivo de la fuerza, y si lo incumplen dentro del, si lo cometieron dentro del marco de algún protocolo preestablecido, demás. ¿Qué más nos dice? La comisión
ha señalado que en las cárceles y centros de privación de libertad, las funciones de seguridad interna, que incluyen las funciones disciplinarias, de control o de seguridad, deben ser asumidas exclusivamente por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado y no ser conferidas bajo ningún supuesto a otras personas internas. Aquí hay una crítica. Dice agentes de seguridad del Estado. ¿Ustedes han escuchado de prácticas de cárceles privadas o particulares donde el Estado no asume el rol de castigar, sino de que el interno, por pedido propio del interno, pueden ir a una cárcel privada particular donde el interno paga el tiempo que va a estar ahí? Y obviamente esa cárcel privada tiene todas las garantías de que no se va a escapar y demás. Bueno, normalmente esas cárceles privadas tienen personas particulares, que son agentes de seguridad, pero particulares. Y quizás aquí habría una limitación que está estableciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ojo con ello, ¿no? Entonces, no siempre quizás la comisión es acertada dentro de sus aspectos. Obviamente que el tema de las cárceles privadas y los agentes de seguridad que las resguardan es un tema naciente en países de la región, no tan difundido como incluso en Estados Unidos o en Canadá, pero se está dando. Y en el marco de reducción del intervencionismo del Estado y en el tema de que los presos o los reos no tienen que ser subvencionados con, con dinero de los aportantes o con dinero de los impuestos del Estado, cada vez está ganando mayor terreno la utilización de estas cárceles. Entonces, allí queda corto esta recomendación de la Comisión Interamericana, me parece. Una pequeña crítica al respecto. ¿Qué más nos dice? Dice, los agentes deben ser empleados y funcionarios idóneos de carácter civil, es decir, personal penitenciario profesional específicamente capacitado y destinado a la administración y seguridad interna de los centros de privación de libertad, por lo que el uso de las Fuerzas Armadas en estos centros no es adecuado. Aquí mantenemos nuestra propia policía para el tema del uso de resguardo de los penales, que es la gente del INPE, ¿no? Que es las personas del INPE. ¿Qué más nos dice? Respecto al uso de armas de fuego por parte de agentes estatales dentro de los centros de privación de libertad, la Comisión ha indicado que estas y cualquier tipo de armas letales deben estar prohibidas, salvo cuando sean estrictamente necesarias para garantizar el derecho a la vida de las personas internas, como el personal que labora en dicho centro y personas que se encuentran de visita. Ok, perfecto. Sobre los centros de privación de libertad de niñas, niños y adolescentes. Imaginemos un caso sonado aquí, Maranguita, ¿ok? Existen algunos estándares diferenciados según los cuales el uso de la fuerza o los métodos de coerción solo podrán utilizarse por orden del director del establecimiento para impedir específicamente que el menor lesione a otros. Asimismo, o sea, lesione a otros, asimismo, o causa importantes daños materiales. Además, como regla general, deberá prohibirse al personal portar y utilizar armas. Entonces, en el caso de un centro correccional de menores, el más conocido aquí en Lima, Maranguita, tendría que aplicarse absolutamente este estándar. Sería interesante averiguar si se cumple o no se cumple, porque en los reportajes que se han hecho, bueno, más allá de armas, sí han habido castigos físicos, ¿no? Contra estos chicos en los centros correccionales, ¿no? Si se lo merecen o no, bueno, eso es un tema aparte, pero sí han habido castigos físicos sobre ello, ¿no? Y habría que averiguar. Quizás ahí quien resguarda estos centros penitenciarios, estos centros correccionales, creo que también es el INPE, quizás nos puedan dar luces al respecto. ¿Verdad? Uso de la fuerza contra personas desplazadas. Otro de los pronunciamientos de la comisión nos dice que en el marco de una medida cautelar ordenada respecto a un campamento de personas desplazadas, la comisión solicitó a Haití adoptar todas las medidas necesarias para evitar el uso de la fuerza y la violencia en cualquier expulsión, así como garantizar las acciones de agentes estatales y de particulares, no poniendo en riesgo la vida y la integridad personal de las personas desplazadas que viven en el campamento. En consecuencia, lo que la comisión nos está diciendo en un buen romance es de que no se puede realizar utilización de uso de la fuerza contra personas desplazadas, especialmente en campamentos garantizados por un Estado, ¿no? También
La comisión ha desarrollado lineamientos sobre el uso de la fuerza contra personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales, las llamadas personas que pertenecen a la LGBTI, ¿no? Eh, ¿Qué nos dice la comisión? Que estas personas sufren violencia que se puede manifestar en el uso de fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado encargados de hacer cumplir la ley amparados en normas sobre moral pública. Con frecuencia, estas personas, las personas del mismo sexo que demuestran afecto en público son víctimas de abuso policial y de detenciones arbitrarias por parte de agentes estatales, muchas veces con uso excesivo de la fuerza. Eso está en el marco de un informe que sacó la Comisión en el año 2015 sobre violencia contra personas LGBTI. ¿Qué más nos dice? Que a partir de lo anterior es posible afirmar que los estados deben tomar las medidas necesarias para prevenir que sus agentes, con base en estereotipos y prejuicios de género que provocan discriminación, usen la fuerza contra este grupo de personas. Para lo anterior, consideramos que es indispensable contar con un marco jurídico adecuado y claro sobre el uso de la fuerza y no discriminación, aunado a capacitaciones adecuadas y constantes en materia de género y uso de fuerza. En consecuencia, en buena cuenta, la aplicación correcta del uso de la fuerza tiene que pasar por una capacitación adecuada, teniendo en consideración los diferentes tipos de población vulnerable. ¿Ok? Son 13 tipos de población vulnerable que existe actualmente. Entonces, cada uno de esos tipos de población vulnerable amerita al menos unas líneas en cuanto a capacitación de uso de la fuerza cuando estos grupos vulnerables se encuentran incluidos. Pasa netamente por ahí. Y es importante el marco de la capacitación, tanto policías como fuerzas armadas. Pero todo tipo de capacitación es un problema económico, ¿no? Netamente. Pero tiene que haber mayor preocupación sobre eso. ¿Qué más nos dice? Nos dice la comisión que se han desarrollado recomendaciones respecto al uso de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado en las manifestaciones públicas. Entonces, en este apartado vamos a desarrollar el uso de la fuerza contra los manifestantes. ¿Qué nos dice más o menos la comisión? Dice, prohibir el uso de la fuerza letal en manifestaciones públicas. ¿De acuerdo? Implementar sistemas de registro y control de municiones. Ya lo veníamos conversando hace un rato, ¿no? Sistema de registro y control de municiones. Implementar un sistema de registro de las comunicaciones para verificar las órdenes operativas, sus responsables y ejecutores. Eso es interesante. Es decir, que a nivel interno se tengan grabaciones de las órdenes que dio el superior respecto a los inferiores para que realicen determinada actividad. Eso es algo que en el caso de Inti y Brian me parece que no había. Asegurar que los agentes policiales que participen en los operativos de control del orden público porten una identificación visible. Recordemos de que normalmente cuando utilizan equipos, la policía utiliza equipos, a veces el membrete con el nombre queda tapado. Cuando utilizan los equipos de protección ante las manifestaciones, el membrete del nombre queda tapado. Entonces, más el casco que utilizan, no se puede distinguir bien quién es la persona. Y eso eh, atenta o va en contra de poder individualizar quién realizó un uso excesivo de la fuerza. ¿Qué más? Dice promover espacios de comunicación y diálogo previo a las manifestaciones. Eso es adecuado a efectos de tratar de reducir la tensión social que existe, pero a veces hay momentos en los cuales la comunicación se rompe y la tensión social queda y las manifestaciones se dan sí o sí. Coordinar el desarrollo de las acciones de manifestación y protesta y los operativos de seguridad pública, evitando en todo momento situaciones de conflicto. ¿Okay? Identificar a los responsables políticos a cargo de los operativos de seguridad en las marchas. Eso es bastante importante. Establecer un sistema de sanciones administrativas para las fuerzas policiales. Eso existe, lo tenemos. Adoptar todas las medidas necesarias para impedir que los mismos funcionarios policiales o judiciales involucrados directamente en los operativos investiguen las irregularidades o abusos cometidos durante su desarrollo. Es decir, si hay gente del Ministerio Público que está ahí de prevención al delito u otro tipo de funcionario, bueno, aquí no se utiliza en el tema de jueces, eh, dentro del marco de de estas investigaciones preliminares o dentro de las marchas, obviamente habría un conflicto de intereses si se mantienen a estas personas, no pueden ser juez y parte, no pueden investigar a los funcionarios o policías que realizaron uso excesivo de la fuerza, ¿ok? Y a la vez juzgarlos, ¿no? ¿Qué más? La Corte Interamericana ha hecho un control convencional en cuanto a lo que es el derecho de la libertad de expresión
y el uso de la fuerza por parte de agentes estatales al solicitar a un Estado que no usara de manera desproporcionada la fuerza y de esta manera se respete las manifestaciones públicas. Y respetando estas manifestaciones públicas, se respeta el derecho a la libertad de expresión de la gente que participa en estos foros. Dice que en estos tipos de escenarios también se encuentran obligados a respetar y garantizar el derecho de reunión. Ya. Aquí hay una crítica sencillamente de que en las declaraciones de emergencia que realiza normalmente el Estado peruano es uno de los principales derechos que se suspenden, es el de derecho de reunión. El derecho a libre tránsito y derecho de reunión. Queda discrecionalidad de cada quien. Vamos a debatir sobre eso, pero es bastante interesante, ¿no? Mientras que la comisión te dice, no lo hagas, no suspendas el derecho de reunión. Bueno. Asimismo, se ha establecido un importante criterio respecto al uso de la fuerza en manifestaciones. El control de la violencia suscitada en el marco de una protesta social que pertenece al orden interno del Estado es competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles debidamente organizados y capacitados y no así de las Fuerzas Armadas Militares. En consecuencia, nuevamente regresamos a todo el desarrollo que se ha venido dando a través de la Corte Interamericana y de la Comisión en ciertos pronunciamientos. El control de manifestaciones, el control solamente tiene que realizarlo la policía, no lo tiene que realizar las Fuerzas Armadas. Interesante posición, ¿no? Más aún de que el Estado peruano utiliza las Fuerzas Armadas como lo ha venido realizando y ahorita actualmente lo viene realizando en ciertas provincias, ¿no? Hasta aquí se acaba lo que son los estándares del sistema interamericano a través de sus dos órganos, que son tanto la Comisión como la Corte Interamericana. Me gustaría dejar aquí la exposición y el tema de estándares del sistema de Naciones Unidas lo puedan revisar ustedes. ¿A efectos de qué? De que podamos pasar estos 10 últimos minutos a preguntas que tengan, que quieran realizar, poder absolverlas o quizás compartir en base a su experiencia ciertos aspectos o qué es lo que consideran ustedes adecuado. Yo no pretendo llevar la verdad absoluta de todo este tema, así como he criticado al Estado peruano, también ha criticado a la Comisión en algunas diapositivas. Entonces, ¿les parece eso? Y si no tienen preguntas, resumo las 8 diapositivas que quedan o 10 diapositivas en los siguientes minutos. Por favor, vamos a las preguntas. Voy a abrir el chat. Aló, perdón, buenas noches, doctor. Sí, sí, lo escucho. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? Una consulta. No sé si, bueno, usted ya es de conocimiento público que eh, a raíz de estas últimas manifestaciones y también, bueno, desde hace muchos años atrás la Corte ha recomendado al Estado peruano la, digamos, la instalación de estas fiscalías especializadas en derechos humanos. Ujú. eh, Quería saber si la Corte ha emitido algún pronunciamiento en cuanto a la competencia material de estas fiscalías, o No, específicamente a qué se refiere o qué delitos del Código Penal pues van a asumir competencia o son competentes las fiscalías especializadas en derechos no, humanos. no, al respecto no, pero creo que la comisión tiene algún pronunciamiento al respecto. Con cargo a verificar eso el día de mañana, voy a dejar mi correo en la última diapositiva a efectos de que puedas mandarme tu correo y voy a chequear si la comisión ha hecho algún pronunciamiento. Buena presentación de esa casuística. No la había mapeado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o consulta o aporte? Vamos, chicos, no sean tímidos. Estamos para aprender. Todos vamos a aprender. Aquí yo también quiero aprender ustedes. A ver en el chat. Bueno, no sé si alguien se va a levantar la mano. Ya. No, entonces vamos a continuar estos minutos que quedan, 9 minutos, con lo que dice la, las Naciones Unidas en el Sistema Universal de Derechos Humanos al respecto. Permítame compartir mi pantalla, ¿sí?
A ver, acá hay un aporte de una compañera suya. Hay otro señor, el señor doctor Ruiz Tinajeros. Sí, adelante, señor Víctor. Si le pudieran facilitar el micro al señor Tinajero, a Ruiz Tinajeros, para hacerlo más rápido, le agradecería. Ah, Doctor, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escucha? sí, buenas noches. Adelante, por favor. Doctor, justamente con respecto al compañero o al doctor que preguntó, ¿no? Con respecto a la competencia de de las fiscalías en derechos humanos, tengo entendido que es bueno, se basa en el Código Penal en un artículo que básicamente habla sobre el tema de los genocidios, es el tema de la vulneración de las comunidades campesinas y si no, eran tres tipos, si no recuerdo, si no mal recuerdo. Ahora, si bien es cierto, con respecto también a estas fiscalías, eh, hay una parte, doctor, que menciona la competencia, ¿no? Y específicamente también hace mención hacia los delitos con respecto a las amenazas, bueno, a los cobros de cupos, por así decirlo, ¿no? Con Ujú. respecto a los periodistas. En este caso, solamente defiende a los periodistas o también, digamos, ¿no? A un juez o a un fiscal amenazado por llevar a cabo un caso o las diligencias de un caso, también es donde cabe esta responsabilidad de esta fiscalía. A ver, justamente su compañera en el chat, Juliana Silva, gracias Juliana, ha señalado que hace una precisión. Dice, precisar que la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Superprovinciales especializadas en derechos humanos e interculturalidad tendrán competencia nacional para conocer sobre los delitos contra la humanidad eh, eh, previstos en los capítulos 1, 2 y 3 del título 14, 14 del Código Penal y los delitos comunes que constituyan casos de violación de derechos humanos, así como los delitos conexos a los mismos, los delitos de homicidio, lesiones graves y extorsiones cometidas en agravio de periodistas y todos los delitos en agravio de personas defensoras, siempre que sean a razón de su labor, conforme lo establecido en el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos del Ministerio de Justicia. Allí está dando una línea de respuesta que quizás habría que revisar quiénes son esas personas defensoras de protección de derechos humanos para poder absolverlo. Bastante interesante ese tema, bastante interesante. No lo tenía tan mapeado. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Su compañera Sol María Sánchez Quispe, por favor, adelante, si le pueden habilitar el micro. Su compañera Shirley también ha levantado la mano, por favor. En todo caso, si mientras no le levanten el micro, ya, Shirley, te habilitaron el micro. Adelante, por favor. Sí, doctor, buenas noches. Doctor, Buenas una noches. consulta. Sí. En el caso de que el uso de la fuerza policial Ujú, haya excedido los límites establecidos en el marco internacional, ujú, por ejemplo, en nuestro contexto peruano, que hemos ajá. podido ver las protestas sociales y los casos que se han originado, ¿a quién podemos acudir cuando nuestro propio organismo nacional no limita o no pone un freno a este uso de la fuerza policial y mediante qué instrumento, ¿no? O sea, directamente que, que pueda garantizar los derechos humanos, ¿no? Pero a nivel internacional. La comisión es lo más rápido que podrían hacer. Recordemos que cuando pasaron los excesos de uso de la fuerza que durante las marchas de finales del año pasado y este año, directamente se señaló de que hubo uso excesivo de la fuerza del Estado peruano y la comisión activó. Bueno, también fue un tema de impacto internacional, fue reconocido. O sea, aparte de la denuncia que hubo de parte, la propia comisión activó una investigación de oficio al respecto. Y eso es lo que se podría realizar a nivel regional, que es lo más rápido. La comisión podría establecer medidas cautelares y demás. En la clase pasada abordamos sobre las facultades de la comisión al respecto, lo que podría realizar.
y la implementación de medidas cautelares es bastante rápido en ese tema, cuando existe una violación latente, ¿no? A la vida o a la seguridad de las personas. Gracias, Shirley. A ver, nos escribe su compañera Roxana Yasta Seclen, pero había otra persona, Sol María Sánchez Quispe, no sé si seguirá en el chat, estaba pidiendo también el uso de la palabra, Sol María Sánchez Quispe. Sol María, en tanto te ubican, si puedes escribir en el chat quizás la pregunta, la leo y trato de responderla. Mientras tanto, voy pasando a lo que dice tu compañera Roxana Ayasta Seclen. Nos dice la doctora que quiere hacer algún comentario respecto a temas respecto a tema de categorías protegidas o categorías sospechosas, que son consideradas por el TC más para temas laborales y de equidad de género, mientras que muchas instituciones del Estado ni las consideran. Pese a que el Perú tiene planes de enfoque de derechos humanos y en ese sentido incluso a la Comisión hace poco sancionó un caso peruano de discriminación indirecta de una pareja homosexual en un centro comercial. Eh, a ver, Roxana, sí me gustaría tu aporte. Si le pueden habilitar el micro a Roxana, por favor. Roxana, ¿ya está Seclen? Ah, que yo les brinde el comentario al respecto. Bueno, pero ya, a ver, pero eso no tiene nada que ver con el uso de la fuerza, ¿no? Si es un tema de derechos humanos al respecto, el tema motivo de la reunión de hoy es hablar sobre los estándares internacionales del uso de la fuerza. Eh, Te lo comento si quieres por interno. Dejo mi correo de Gmail al finalizar y nada, te respondo después de ello, ¿te parece? Me escribes nada más, por favor. A ver, ¿qué nos dice Juliana Silva? Dice, doctor, disculpe, pero en el caso de vulneración de derechos humanos, como se dieron las protestas pasadas, como primera instancia no podría ir a las fiscalías especializadas. Creí entenderte, Juliana, de que ya estaba agotado el tema de netamente interno. Por supuesto que tienes el caso de las fiscalías especializadas para poder atender ello, pero discúlpame, creí entenderte de que eh, querías algo rápido en el marco internacional. Entendía de que ya se había agotado ello. Solamente para precisar. Ya. Entonces, esas han sido las preguntas. Voy a compartir mi pantalla y les dejo mi correo, chicos. A efectos de que cualquier consulta que quedó en el aire o podamos conversarla por interno, eh, están visualizando, entiendo, ¿no? Mi correo, les digo, es, por favor, tomen nota. Ese es mi correo personal, lcortesja@gmail.com. Entonces, con gusto, las preguntas que han quedado en el tintero o que han quedado no, con un poco de dudas, nada, me las realizan al correo y prometo responderles con celeridad. Entonces, señores, dada la hora, bueno, eso sería todo conmigo, salvo de que tengan alguna otra consulta. Las diapositivas más los materiales, se los he compartido a la administradora del diplomado, ya seguro se las va a pasar. Son alrededor de 30 documentos, 30 materiales. La mayoría son sentencias de la Corte Interamericana, son informes de la Comisión e informes y otros informes que ha realizado la Comisión y la normativa vigente actual sobre uso de la fuerza de la policía y de las Fuerzas Armadas. Todo ello lo van a encontrar ahí, los invito a su lectura y a reflexionar. Y anímense a escribir en los artículos que han convocado la administradora, que pueden encontrar algo bastante interesante de si nuestra normativa está acorde a todos los estándares internacionales que hemos revisado esta noche. Quizás puedan darse gratas sorpresas o no tan gratas, pero siempre van a ser debatibles académicamente. Así que, señores, que tengan muy buenas noches todos ustedes y gracias por escucharme una vez más.